Estimados alumnos del curso virtual Justicia Indígena y Derechos Humanos en la Región Andina, tengan la más cordial bienvenida a esta primera semana ya de clases temática. He estado revisando las presentaciones de ustedes en el foro inicial de la semana anterior y estoy muy feliz de tener alumnos de tan diversos países y de diversas experiencias y con diversas expectativas sobre el curso. Vamos a tratar de hacer que este curso sea de la mayor utilidad para todos. De todas maneras, quería recordarles que es un curso introductorio y que si ustedes desean algún detalle posterior o hacer hincapié en algún tema, se comunican conmigo para poder profundizar en alguno de los temas que vamos a tratar. Bueno, en esta primera semana, tal como ustedes han visto en la convocatoria, vamos a hablar de manera general de lo que es el pluralismo jurídico, lo que es la justicia indígena y un poco del marco internacional y constitucional del tema. Como ustedes sabrán, a nivel de Latinoamérica, sobre todo a partir de la década de los 90, con ocasión de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, se empezó a dar una política, digamos, a nivel de los estados de reconocimiento de derechos de los pueblos, además que propugnada por la ONU y por la aprobación también en esa década del convenio 169 del OIT, en la cual se fue reconociendo una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas, dentro de ellos el derecho a administrar su propia justicia o que se respeten los propios sistemas a los que ellos recurren para solucionar los problemas dentro de sus comunidades. Esto ha creado en nuestros países una situación de pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Ustedes lo van a ver en los materiales de esta semana, un PowerPoint y una lectura que les estamos adjuntando y además una lectura complementaria que tiene mucho más detalle sobre el tema. El pluralismo jurídico ha sido estudiado ampliamente por la antropología y la sociología jurídica y consiste en la presencia en un mismo espacio o en un mismo territorio de diferentes sistemas jurídicos. Inicialmente, como ustedes van a ver en el PowerPoint, se empezó a hablar del término de pluralismo jurídico cuando los colonizadores europeos llegaron a diferentes zonas del mundo que fueron conquistadas, que fueron colonizadas y impusieron el derecho europeo sobre los sistemas propios que tenían estas colonias. Entonces se decía que había una situación de pluralismo jurídico porque coexistía el derecho europeo, basado por lo general en códigos escritos, sobre los sistemas que estos pueblos tenían, que eran orales o que tenían, digamos, raíces más religiosas y que eran muy diferentes al derecho europeo. Se empezó a estudiar entonces esta relación entre el derecho europeo y los derechos propios de las colonias y así se decía que había una situación de pluralismo jurídico. Sin embargo, con el paso de los años se ha ido evolucionando en estos estudios y se empezó a ver que también en los países no colonizados, en los países llamados desarrollados o los países industrializados, también existen situaciones de pluralismo jurídico. Por ejemplo, se dice que el derecho que regula, por ejemplo, la FIFA, el derecho del fútbol, es un sistema jurídico que existe independientemente de los derechos de los estados o los derechos, digamos, religiosos, los derechos que pueden regular a una comunidad de personas que creen en una misma religión, también es un sistema jurídico diferente. Para esto, obviamente, la definición del derecho es una definición un poco más flexible, un poco más amplia. Ustedes la van a encontrar sobre todo en la lectura complementaria de la autora Irigoyen, pero si definimos al derecho básicamente como un sistema, como un conjunto que contenga normas, que contenga algunos procedimientos para aplicar esas normas, personas o algunos mecanismos para hacer cumplir esas normas y las sanciones correspondientes y que esas normas sean reconocidas y aceptadas y aplicadas por un grupo, por un conjunto de personas, se dice que ya estaríamos ante un sistema jurídico al margen de que haya sido o no sido reconocido por el Estado, al margen de que sea o no escrito, etcétera, ¿no? Entonces, si definimos el derecho de esa manera, podemos ver que en nuestros países, así no haya habido un proceso de colonización, tenemos diferentes sistemas jurídicos. En el caso del Perú, por ejemplo, y en el caso de los países latinoamericanos, se dice que, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, algunos grupos de diferentes etnias, como lo vamos a ver ahora en nuestro curso. Podemos ver también que en algunos barrios, las organizaciones de vecinos, en fin, hay una serie de organizaciones que funcionan en base a algunas reglas y entonces tenemos una situación de diferentes raíces que nos lleva a decir que por lo general en todas las sociedades y en todos los países existe pluralismo jurídico. Pero el pluralismo jurídico que nos interesa a nosotros y el que vamos a estudiar en este curso es la convivencia de los sistemas jurídicos indígenas, propios de los pueblos indígenas, con el sistema occidental estatal
que como todos ustedes saben es el sistema de los jueces, fiscales, policías y que está contenido por lo general en nuestra Constitución y en diferentes códigos y leyes para poder hacer efectiva estas normas. Entonces, en todos nuestros países, además, este pluralismo jurídico que siempre ha existido, esta coexistencia entre los sistemas jurídicos indígenas y el sistema jurídico del Estado, esta coexistencia además ahora tiene validez legal, digamos, o sea, más allá de existir en la realidad, de darse en la práctica, tiene validez legal porque nuestros estados han ratificado el convenio 169 de la OIT, que reconoce la validez de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, pero además las constituciones de nuestros estados, como ustedes van a revisar en las lecturas de esta semana, han ido reconociendo paulatinamente el derecho de los pueblos a poder a poder ejercer su propia jurisdicción. Tenemos así que ahora en nuestros países, además de la justicia del Estado, también es válida la justicia que ejercen los pueblos indígenas y cada una de nuestras constituciones ha ido poniendo algunas características que, como ustedes van a ver en los cuadros, son bastante similares, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia indígena o de jurisdicción indígena, como se ha denominado en algunos países? Estamos hablando del conjunto de mecanismos, procedimientos, autoridades, sanciones que tienen los pueblos indígenas para solucionar por lo general los problemas al interior de sus comunidades. Vamos a ver en las siguientes clases con un poco más de detalle de las investigaciones que yo he podido realizar o las investigaciones de otros colegas, cómo son estos sistemas indígenas, pero en esta clase solamente quisiera mencionar que el reconocimiento constitucional que se les ha dado a estos sistemas indígenas hace que tengan en la práctica la misma validez que la justicia que realizan los jueces y también, por lo tanto, tiene que estar sujeta a una serie de controles y una serie de limitaciones. Esta situación de pluralismo jurídico, en mi experiencia, en general en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, se ha avanzado mucho más a nivel del texto constitucional, a nivel de algunas normas, pero se ha avanzado muy poco en la implementación práctica, al margen de que sigue existiendo la justicia indígena en diferentes casos, en diferentes modalidades, pero no se ha avanzado mucho, digamos, en la incorporación formal de esta justicia indígena a la justicia estatal y mucho menos en los mecanismos de coordinación entre ambos sistemas de justicia, el sistema de justicia formal de los jueces y fiscales y el sistema de justicia que ejercen las comunidades campesinas indígenas. Es importante señalar que cuando estamos hablando de justicia indígena nos referimos, como ya he mencionado, a la justicia que ejercen los pueblos indígenas y solamente para hacerles mención, porque en algunos países hay alguna duda al respecto, cuando hablamos de pueblos indígenas nos estamos refiriendo, tal como lo menciona el convenio 169 de la OIT en su artículo primero, estamos hablando de los pueblos que descienden de los pobladores originarios del territorio geográfico al cual estamos haciendo referencia, al país del cual estamos haciendo referencia, y estamos hablando de pueblos que además de descender, digamos, biológicamente o históricamente de esos pueblos, de los pobladores originarios, estamos hablando de pueblos que en la actualidad todavía conservan, sea en todo o en parte, algunas de sus instituciones o costumbres propias. No necesariamente tiene que ser el idioma o el territorio, porque en algunos casos puede haberse perdido, pero tiene que conservar en parte al menos algunas de sus instituciones. Algunos de nuestros países han empezado procesos de censos o de registro, digamos, de quiénes son los pueblos indígenas, lo cual me parece algo positivo, siempre y cuando se realice con los procedimientos adecuados, tal como lo dispone el derecho internacional, es decir, se realice con consulta y con la participación de los pueblos, pero me parece necesario tener previamente identificados cuáles son los pueblos para que todo este nuevo modelo, digamos, de un sistema jurídico más plural pueda funcionar. Además de que estos pueblos tengan estas características, tienen que autoidentificarse como un pueblo, digamos, con una identidad diferente a la identidad general, a la identidad, digamos, de la sociedad. En nuestros pueblos, por lo general, ellos se identifican como comunidades, como pueblos, como rondas campesinas. El nombre puede variar, pero generalmente hay una identidad colectiva a la que ellos se ascriben y que es la identidad que les hace a ellos sentirse, digamos, miembros de un colectivo, miembros de un grupo que es, digamos, no necesariamente es solamente la sociedad formal, la sociedad, digamos, occidental a la que todos pertenecemos como ciudadanos de los países. Además, ellos tienen una identidad colectiva que es, digamos, evidente o que es fuerte y que les hace a ellos sentirse parte de un grupo. Ahora, en nuestros casos, en el caso de los países andinos y los países latinoamericanos, pero solamente específicamente los países andinos,
es bastante difícil en algunos casos definir quién es o no es indígena, porque la mayoría de nuestra población desciende de los pobladores originarios y de alguna u otra manera conserva estas costumbres, pero bueno, los estados en coordinación con los pueblos tienen que ir definiendo a cuáles son los grupos a los cuales se les va a aplicar estas normas, porque tampoco esas normas están diseñadas para aplicarse a minorías y no puede aplicarse tampoco de manera general a toda la población, y lo que se ha ido avanzando hasta la fecha, como vamos a ver más adelante, es aplicarlo sobre todo a los grupos que siguen organizados como colectivos y que siguen reivindicando, digamos, una identidad colectiva, al margen de que en algunos casos, como en Bolivia, también se ha reivindicado la presencia de estos grupos en ciudades, lo cual, bueno, tiene otras características. Bueno, esta es, digamos, una breve introducción bastante, digamos, general, para que ustedes puedan leer los textos de estas clases, que tienen mucho más detalle sobre lo que es el pluralismo jurídico, que viene a ser la negación, digamos, de la doctrina que había antes, que era el monismo jurídico, donde solamente el Estado era el único válidamente autorizado para poder emitir leyes y aplicarlas. Ahora se ha hecho una excepción y también se incluye a la justicia de los pueblos indígenas, y como ya les he mencionado, conocer un poco a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de justicia indígena, si bien en las próximas clases vamos a tener mucho más detalle de cómo funciona, y también, como ustedes han visto en la convocatoria, vamos a hablar más adelante de cuáles las formas de coordinación que existen entre esa justicia indígena y la justicia ordinaria, y sobre todo cómo se dan estos problemas de vulneración de derechos humanos al interior de la justicia indígena. Vamos a hablar de algunos casos y vamos a ver qué alternativas se han ido dando en los estados para tratar de solucionarlo. En uno de los textos obligatorios esta semana ustedes van a ver mucho mayor detalle sobre la parte normativa, sobre todo algunas cosas referentes al derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha visto hasta ahora un caso específico de justicia indígena, pero sí ha reiterado en varias de sus sentencias que los pueblos indígenas tienen un derecho propio. Sin embargo, todavía, digamos, no se ha establecido con mayor detalle algunos lineamientos, algunos parámetros para el funcionamiento de la justicia indígena. Esto seguramente seguirá dando con el tiempo, y en general, como ustedes van a ver en esa lectura, hay todo un marco internacional que protege y que reconoce el derecho que tienen los pueblos, porque es una forma, digamos, de reconocer el derecho que tienen ellos a seguir desarrollando y manteniendo su propia cultura. Este es el último tema de que quisiera hacer hincapié, es que la justicia indígena no se ha reconocido y no es válida porque sea mejor que la justicia estatal, porque sea más rápida o porque sea menos corrupta, como algunas veces se dice, sino porque es una justicia que es parte de un modo de vivir, que es parte de la cultura de los pueblos indígenas, y por lo tanto, si no se permitiera que se ejerza esa justicia, sería ir poco a poco quitándoles la posibilidad de, si los pueblos así lo desean, seguir manteniendo y desarrollando la cultura a la que ellos pertenecen. Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante y útil esta introducción. Los invito a leer los materiales de la semana, a participar en el foro, a contestar el control de lectura, que va a ser bastante básico, y espero también que me puedan hacer llegar a través del foro o a través de mi correo, que ya se los he dejado en el foro de presentación, puedan hacerme llegar sus consultas y sugerencias. Muchas gracias y hasta la próxima clase.